Hola Leonidas, hola a todos. Hola a todos. Bueno, buen día. Hola. De parte del Festival de Cine, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias a la profe Irina Dendiuk, a Rubén, a Flavio, a Leonidas, a John que está por ahí, para participar en esta conversación bastante relajada, dominguera, sobre... Tempranera para mí. Tempranera también. Bueno, para empezar ese domingo con ánimo, después aquí a trotar. Exactamente. Para conversar un poco sobre el proceso de la creación de los personajes, de la dirección actoral, de la película Infección, una película de género, de alta factura, digamos, de alta producción. Bueno, y quisiera no dar más preámbulos realmente y darle el pase a la experta aquí, que es la profesora Irina Dendiuk, para comenzar esta conversación. Hola a todos muy queridos, actores, director, los que nos están siguiendo, Ana María, este espacio tan querido y al que nos acostumbramos durante tantos años, durante tantas ediciones del Festival de Cine Venezolano, que son los debates sobre actuación y dirección de actores, para indagar sobre las técnicas de construcción de los personajes y la metodología de trabajo del actor. Hoy, como ya dijo Ana María, tenemos a unos invitados maravillosos, muy especiales, que son los intérpretes y el director de la primera película venezolana de zombies, Infección. Así que me gustaría que pasaran cada uno, se presentaran y hablaran un sucinto resumen de su trayectoria y sobre el rol que cada uno tiene en la película. Así que doy mi palabra a cualquiera de ustedes, el que esté más despierto. Bueno, ¿qué será que empiezo yo? Bueno, hola, ¿cómo están, gente? Un abrazo grande, de verdad, un saludo aquí de Ciudad de México. Para mí es un orgullo, una vez más, y a través de esta sala virtual, de poder disfrutar, disfrutar del Festival de Cine del Cine Venezolano, que siempre lo disfruté en Mérida. Para mí, estar ahora aquí es muy loco, no poder tener esa conexión con el público y poder hablar con la gente en vivo, pues, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, comenzaría, mi nombre es Leonidas Urbina, mucha gente me conoce, porque la mayoría somos de Venezuela. Mi nombre es Leonidas Urbina, soy actor, he participado ya en varias películas nacionales e internacionales, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en esta película de Flavio, que para mí fue de verdad un reto grandísimo y una transformación también, ¿no? Porque fue la primera película donde me hicieron cambiar físicamente, desde el cuerpo hasta, bueno, aparte de lo psicológico. Y bueno, estamos aquí ya como en este festival disfrutando y espero que la hayan visto, ¿no? Me imagino que la ha visto mucha gente. Y bueno, desde aquí de Ciudad de México los saludo a todos y podemos comenzar ya a conversar de lo que se quiera conversar, no sé. Pues sí. Dale tú, Rubén. Me toca. Bueno, muy buenos días a todos, pero muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros un rato, sobre todo en este festival tan importante para nosotros y Venezuela, donde mostramos nuestros proyectos con gran emoción para todo el público venezolano. Mi trayectoria, bueno, yo comencé en el teatro en Venezuela, hice un par de cortometrajes, luego me mudé aquí a Estados Unidos a trabajar, a estudiar primero, y luego, bueno, yo he participado en diversos proyectos, tanto de televisión, de cine, de radio, de podcast, de labor de un actor. Uno hace lo que pueda, ¿no? Por expresarse y por ayudar.
He estado en eso estos años y bueno, tuve la gran oportunidad de trabajar con Flavio en su ópera prima, grandiosa ópera prima, muy bien realizada, muy bien hecha. Y la verdad me tocó interpretar al personaje de Adán Vargas, un epidemiólogo, un doctor, bastante triste por la pérdida de su mujer, de su esposa, y luchando para salvar a su hijo. Fue bastante, como dijo Leonidas, bastante retador el personaje. Primera vez que hago una película de acción. Ya por ahí es algo muy interesante de, de buscar cómo entrarle y cómo interpretarlo. Y sobre todo también la labor física, que bueno, nos ayudó también el director y el programa para entrenar y afrontar todos esos retos, ¿no? Ahora le toca a John, ¿no? O a Flavio. A John, que está por ahí. Hola, John, tienes que desmutear, dale, que hable primero el que es actor. Hola chicos, ¿cómo están? Yo de último. ¿Me escuchan? ¿Cómo te escuchamos? Sí. Bueno, Yo, perdón por llegar un poquito tarde, me enredé aquí con la tecnología, ¿no? Sabes que la tecnología a veces uno se confunde. Cuénteme un poquito, yo escuché que están hablando un poquito de cuál es la experiencia que tiene cada uno en el medio. Sí, es la artístico, ¿o me equivoco? presentación de cada Perfecto. uno de su trayectoria y del rol que haces en la peli. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por esta invitación, sobre todo al Festival de Cine Venezolano. Gracias a todos ustedes por también permitirme compartir con esta sala. A todos los invitados, los que nos estén viendo. Mi nombre es John Henao, ya tengo 38 años de edad, venezolano de Mérida. Me he desenvuelto en el área artística en varios rubros, en varias áreas de hecho. Inicialmente como actor, tengo ya alrededor de 18 años trabajando como actor. He hecho piezas teatrales, alrededor de 15 piezas teatrales. A nivel de cinematográfico trabajé en 5 largometrajes, he trabajado en 5 largometrajes y como actor como en unos 10 cortos. En el área de dirección de arte, que también me desenvuelvo gracias a mi otra carrera que es diseño industrial y también algunas especializaciones que he hecho con dirección de arte para audiovisuales. He trabajado en una película y me he desenvuelto también en 5 cortometrajes, no como director, pero también como asistente de director o escenógrafo, utilero, y bueno, eso es lo que he hecho, ¿no? A nivel artístico. En Infección, mi papel es un personaje que es un ruso. Este personaje bastante interesante porque además todos sus diálogos están en ruso dentro de la película. Es un joven que con su compañero, que en este caso es nuestro amiguito Marquián, nuestro amigo actorcito rubio, que es súper agradable, yo lo quiero mucho, hemos trabajado en otras cosas y es súper inteligente, muy, muy creativo. Entonces, bueno, nosotros somos 2 pequeños rusos, ¿verdad?, que llegamos a un espacio a trabajar como ingenieros, a desarrollar un trabajo de infraestructura, y bueno, tenemos, digamos, unos detallitos de adicción con una droga bastante loca y espero que nadie experimente con eso porque es demasiado fuerte. Para mí fue una cosa durísima ver esos videos reales de personas reales que consumen eso. Fue muy duro hasta ahora, de hecho no he querido ver más nada al respecto porque es súper duro. Entonces bueno, estos personajes consumen una droga que se llama Cocotrial. Es una droga que al parecer nace en Rusia, no estoy muy seguro de ello, pero parece que sí. Y se mezcla con algunos detalles que no voy a mencionar porque no sé si todos han visto la película, entonces no voy a hablar un poco de eso, pero pasa algo que de hecho tiene una gran relación con lo que está pasando actualmente con este caso de pandemia. Ya me entenderán los que la han visto, ya me entenderán los que la vayan a ver en algún momento la película, de qué se trata y por qué se infectan. Bueno, resulta que estos jóvenes se infectan de esta enfermedad y se convierten en unos personajes horribles. Eso es en líneas generales. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga algo más que decir. Llegué No, tarde, gracias, perdón, qué John. pena. Esto es Pero, presentación. Ahorita es que vamos a entrar en todos los detalles. perfecto. Ahora le toca a Flavio. Yo pensé que John iba a decir, bueno, me fue bastante fuerte cuando experimenté con la droga. Yo dije, esto ya entramos en Stalingrad aquí una vez. Pero no, todo en broma, nada en serio. Yo vengo No, a no, poner no. aquí
yo vengo a poner aquí el mood de relajación en la charla para que no sea tan formal, porque no soy una persona muy formal. A pesar de que mi esposa me regaña así. Bueno, yo soy Flavio Peota, soy el director. Esta es mi ópera prima. Antes de eso tenía 4 cortos tremendamente malos, muy desagradables a la vista. No llegaron a ningún lado, pero me sirvieron mucho para crecer. Es que yo vivía aislado en un pueblo, entonces yo hacía mis cortos yo mismo y eran a modo como de ejercicio. De hecho, el primero que hice en la escuela, hice un curso de verano de cine en Nueva York, que es algo que, que me sirvió de mucho porque conocí a otro cineasta. Yo no había conocido nunca un cineasta. Yo pensé que eso era como, no sé, algo muy ajeno o sea, y de hecho tuve que ir hasta Nueva York porque, bueno, entonces, para hacer la historia corta, ese corto que hice sí fue a festivales, estuve en un festival en Serbia y tal, no sé qué, pero después de ahí todo se fue así cuesta abajo con los otros 3 en el sentido de que quise experimentar y no trabajaba con nuevos actores y los ponía en roles y entonces, por ejemplo, hacía un cortometraje y decía, wow, qué mal quedó la actuación. Y decía, bueno, voy a aprender a dirigir actores. Entonces, el guión también empecé a entender, porque yo hice un proceso, como se pueda decir, en esta era digital, los cineastas de mi generación empezamos, muchos, no todos, pero por ejemplo yo, empecé primero por la cámara y de último por la historia. Y es demasiado extraño ese proceso porque vas al revés. O sea, al principio yo era alguien muy, muy técnico, incluso yo ahora soy productor de VFX, porque yo sé tanto de postproducción y de cámara y etcétera, y a nivel técnico, a nivel digital, que luego me fui a ver, no, pero ya va, esta actuación está mal porque el guión está mal, porque la historia está mal. Entonces yo hice algo así como un embudo al revés, ¿no? Ese fue mi proceso y lo que se puede decir mi carrera de cine como antes. Como director de videos musicales y comerciales, sí, bueno, pero eso lo hace un monodrogado, eso es un trabajo muy sobrevalorado, el de dirigir, el de dirigir un videoclip bien, o sea, tiene un arte y es un estilo muy difícil, pero hacer cine es extremadamente complicado. Y sobre todo llevar una escena, sobre todo llevar una historia por 90 minutos. Entonces, bueno, sí, antes de eso había hecho pues muchísimos videoclips, están ahí en los Pepsi Music y en HTV y tal, y entonces yo pasé por esa onda también, que me sigue gustando mucho, es una de las cosas que más disfruto, es como un guilty pleasure que tengo de hacer videoclips. Y nada, bueno, luego hice Infección de una manera independiente y lo fino de Infección, lo que quiero agregar a la presentación es que este núcleo de actores que está aquí, bueno, y faltan algunos, que representan como el 10% de los personajes en la historia, son verdaderamente actores que estudiaron actuación y algunos estudiaron por la profe Irina en Mérida. La mayoría utilizaban el método de Stanislavski y el resto no eran actores. O sea, el 90% de la gente en la película no eran actores. Entonces, me sirvió mucho tener mi experiencia anterior de haber trabajado con no actores para saber lo que yo le podía demandar a un no actor y también para manejar cómo yo ponía en una escena a alguien como Leonidas y Rubén con alguien que nunca en su vida había actuado. O que él decía que había actuado, que había hecho una obra de teatro comunitaria o una obra en el colegio y tal, pero no tenía el oficio de actor. Entonces, esos desniveles, esos balances, sobre todo en las escenas de acción, sobre todo en los zombies, fue donde trabajamos más. Y la profesora Irina, de hecho, dictó uno de los talleres, porque yo me enfoqué mucho en los infectados de la película. La profesora Irina, de hecho, dictó los talleres de infectados. Nosotros hicimos como unas escuelas de infectados
porque yo quería que todos se movieran igual y tal, no quería que vinieran con el amanecer de los muertos vivientes con los brazos así, y que mucha gente lo primero que hacía era eso, y bueno, los entrenamos así, literal como para una guerra, con pasos sencillos, voltea, 1, 2, 3, respira así, tal, tal, y fueron como cosas que la profe Irina con toda su sabiduría ayudó en el área de Mérida a hacer esto. Y también la profe Irina me ayudó mucho también en los ensayos de la primera escena de la película, que es una belleza, que es la escena de los rusos con la droga, que a nivel de historia era más importante. Con esto cierro, porque la escena de los rusos representa lo que es mi estética como director, en el sentido de que es la explicación a la fantasía que existe con el género de los zombies, que es lo que yo quería crear con la peli. Me encantan las pelis de fantasía, pero me encanta cuando alguien, en este caso, por ejemplo, en el caso de en las novelas de Alejo Carpentier, con el reino del nuevo mundo, que por ejemplo él habla del Real Maravilloso. Ese Real Maravilloso que te muestra la explicación de la fantasía a un modo tan real que no puedes dejar de entender. Ah, claro. De aquí luego en 100 años salieron los llamados zombies, pero todo empezó por una droga y un murciélago. Entonces, en ese sentido es una de las cosas que más me motivan como contador de historias para lo que me más motivó para hacer este tipo de género, y es la pregunta que siempre recibo, como que, ¿por qué hiciste una película de zombies? Entonces, bueno, ya la respondí en la presentación. Gracias. Ok, gracias chicos. El tiempo se va volando, vamos a ir con, yo quería que habláramos del casting, pero creo que gastamos mucho tiempo y vamos a ir al origen, vamos a ir al análisis del guión y la construcción de los personajes, a la parte más interesante, más profunda del proceso creativo. Construcción de los personajes, trabajo con el director, quizás coach, cómo construye su personaje Rubén, Leónidas, John Henao, qué metodología y qué técnicas usan, tanto desde la actuación como desde la dirección, las directrices que les da Flavio. Vamos a arrancar con procesos creativos. Lectura del guión, historia de la vida. Bueno, si quieren comienzo yo. Para mí, lo primero es leerme ese guión varias veces. Entender el mundo donde voy a trabajar, entender dónde vive el personaje, entender por qué el personaje hace lo que hace, y yo creo que para eso hay que tener un sufrimiento de situación del guión, sobre todo conversándolo las primeras veces que lo vas leyendo con el director, porque muchas veces el director tiene muchas ideas en mente que no están plasmadas en el guión, entonces es importante saber todo lo que puedas saber sobre el personaje, para mí, o sea, sobre el mundo, perdón, para mí, antes de indagar ya en lo que es los detalles del personaje. Primero el mundo, porque el mundo va a afectar cómo se mueve él, cómo reacciona él y qué es lo que le está pasando en su vida en general. Ya luego, para mí es una cuestión de sentarme antes de hacer breakdown de escenas o de líneas o aprenderme ninguna palabra, es ya entendiendo el mundo, ya entendiendo de dónde viene el personaje, es sentarme a desarrollar la vida del personaje. Dónde nació, quién fue su papá, quién fue su mamá, tuvo hermanos, no tuvo hermanos, cuál era su primo favorito, su comida favorita. Todos los detalles que cada uno de nosotros tiene en sus vidas, la creo diferente para este personaje, para entender por qué él reacciona de ciertas maneras y para tener la libertad y entender cómo él va a reaccionar en caso de que alguna escena se vaya a una improvisación o tengamos que solucionar un problema de producción, que mira, no se puede hacer esta escena, hay que hacer otra escena, no tienes tiempo de sentarte a volver a pensar, a volver a analizar todo. Entonces es bueno conocer muy bien desde el fondo del personaje, o sea, sus sentimientos, sus reacciones, qué le gusta, qué no le gusta, sus gustos, súper importante
sus gustos, porque eso te va a ayudar a interactuar con los diferentes personajes de diferentes maneras, si conectas con un personaje o no. Ya luego de esa parte, que es un proceso de diario, o sea, de escribir un diario sobre el personaje, de su vida, que eso toma bastante tiempo, a lo mejor un par de semanas, una semana y media. Y eso es un proceso que para mí, va cuajando en la mente todo el tiempo. O sea, yo mientras me leí el guión una vez, salgo, voy a la playa y lo tengo en la mente, ¿no? Lo voy como que marinando un poquito. ¿Qué le voy agregando? ¿Por qué él va a reaccionar así en esta escena? Porque cuando él era niño le pasó esto. Entonces, relacionar las cosas, todas las acciones del guión con su vida. Y ya luego que tengo esto bastante agarrado, ¿verdad? Por el pescuezo, como decimos, tengo el personaje claro, pues ahora sí me siento a analizar escena por escena. ¿Qué es lo que yo quiero de esa escena? ¿De quién lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué tanto lo quiero? Eso es sumamente importante al momento de entrar a una escena. También, obviamente, de dónde viene a esa escena, o sea, de dónde va entrando, qué pasó justo antes y qué tiene él en mente durante todo este proceso, durante toda esta escena. Entonces eso va a variar la respuesta de él, porque la respuesta no solamente es lo que está en el papel, la respuesta es lo que, más que todo, es lo que él está pensando y lo que él está sintiendo. Porque tú puedes hacer una línea, no es lo mismo que tú digas te amo, a que tú digas te amo, ¿no? Porque tiene diferente peso, ¿no? Para la audiencia. Entonces ya viene esa parte de análisis específico de cada palabra, de por qué está diciendo esas palabras y por qué se las está diciendo a esa persona, ¿no? Y cuál es el objetivo. Siempre hay un objetivo, lo más importante. O sea, uno siempre tiene que tener una motivación, un objetivo, algo fuerte por lo que está luchando. Como le dicen aquí, los stakes, o sea, los riesgos tienen que ser muy altos para que se sienta esa presión continua y esa búsqueda continua. Para mí ese es el primer proceso antes de ya, bueno, sentarme es un proceso que toma unos meses de breakdown, sobre todo sustituciones. Yo uso mucho Meissner, la técnica de Meissner, que viene de Stanislavski también, de la misma escuela, pero yo analizo mucho con sustituciones. A mí me ayuda a preparar el personaje, es la sustitución de una escena del personaje con personas en mi vida que me ayudan a sentirme de la manera que yo necesito sentirme para esa escena. A mí me ayuda en ciertas escenas, en otras no. En otras me tengo que ir completamente a la imaginación. Pero para mí es fácil conectarme con emociones que a lo mejor tengo presente en este momento de mi vida con otros personajes alrededor. Puede ser hermanos, familiares, sobre todo familiares porque es lo que más afecta a uno personalmente y lo que más, sin que uno se dé cuenta, le mueve cosas que no puedes explicar. Eso es lo que uno quiere de un personaje, que sea natural, que reaccione, que viva. Ese es mi proceso. Gracias, qué interesante, Rubén. No sabía que estabas trabajando con Meissner. Sí, yo estudié 2 años intensivos de Meissner después de hacer mucho teatro, para entender un poco el proceso que trabajan aquí, más que todo, ¿no? en este mercado internacional de Estados Unidos. Muy bien. Leónidas. Profe. Hola, bueno, cada quien como que se va adaptando al proceso, ¿no? De la manera de como cuando uno se va entendiendo a sí mismo. Yo creo que, bueno, esa siempre ha sido como mi lucha de poder entender qué es la capacidad suficiente que puedo tener para interpretar. Y bueno, todo mi proceso comenzó desde que comencé con la profe Irina, recibiendo talleres, obras de teatro, cómo construir el personaje, pero no era yo absolutamente un experto en Stanislavski. Entonces, profe, que era la sacerdote de Stanislavski, que es una persona que conoce muy bien el método, y yo decidí adoptar mi propio método a través de este método y de algunos otros que tuvimos la oportunidad de trabajar con la profe y algunos otros profesores que invitaba a la escuela, ¿no? Y como Grotowski, no sé, Lighton, varios, ¿no? Entonces, hice como mi propio método a conocerme a mí mismo de qué podía hacer yo para interpretar. Y voy a lo básico como es la preparación del personaje, que es la biografía del personaje, entender de dónde viene, para dónde va,
la relación, lo social, cómo se comporta, de qué manera, la religión, todo eso me lo voy trabajando desde que comienzo a leer el guión, que soy ¿sabes? Siempre estoy constantemente cargando el guión hasta en la cartera, como dice, ¿no? Dobladito, si es posible. Pero siempre lo cargo a diario, a donde vaya, puedo estar en una reunión, donde sea, me puedo ir al baño, leerlo, y que me acuerdo de algo. Soy un maniático con eso, porque no sé, me aprendo el texto para poder digerirlo y poderlo decir de mil maneras, para cuando me toque ya tenga control de él, pues, y pueda improvisar en base a eso. Es mi técnica, pues, es mi manera de hacerlo. Busqué la manera en este personaje para tener una relación religiosa, de construir una cruz que carga en el pecho, y le dije a Flavio a ver si se podía, y sí, era para identificarlo de estas personas que viven en el páramo, que son muy religiosas, y también como esa rudeza que él tenía, la mostraba en su, ¿cómo se llama? En la manilla que tiene, la pulsera que usa de cuero. Fue un rockero en algún momento, pero se dedicó ya a la familia, era un mecánico, que se fue al páramo a trabajar, a vivir la vida, y bueno, la sorpresa de él de que viva todo esto, y yo constantemente tuve que entrenar, porque el personaje me exigía que era un tipo corpulento, fuerte, que apoyaba al protagonista, por supuesto, y eso para mí fue una sorpresa, porque tuve que internarme en un gimnasio a entrenar 2 veces al día, que nunca lo había hecho, que yo siempre iba al gimnasio así de vez en cuando, pasaba el dolorcito del maltrato y la vaina, ya no duraba más, pero esta vez fueron 3 meses entrenando en un gimnasio, trotando en la mañana, en la tarde, porque yo dije, no, yo tengo que cambiar, tengo la oportunidad de cambiar con este personaje, y era constante en el gimnasio, ensayaba, ya, para acá, subía, estuve constantemente preparándolo, hasta el día que llegó el rodaje. Y también una cosa que yo como que hace para mí, para no estropear mis emociones y sensaciones como persona, como actor, y creo que para mí, eso, así lo creo yo, no lo pienso yo, es mi punto de vista, que el personaje, toda su memoria emotiva es del personaje, no la del actor, para mí, ¿no? Entonces me hago una especie de, de- de anécdotas o cosas que le hayan sucedido muy tristes, para cuando lo necesite, lo llevo ahí, pues, lo llevo a mi personaje. Hoy en día lo he trabajado así, y siempre pensando en cómo aprendí este método, cómo aprendí a construir el personaje, siempre concentrado y enfocado en lo que se quiere para el personaje. Soy muy maniático con los detalles, con los objetos, con todo eso, entonces me gusta estar constantemente trabajándolo. Y bueno, es como una parte de mi proceso, que hay muchas cosas más que podría decir, no, yo creo que el tiempo no lo da, pero hay muchos detalles que uno no puede dejar pasar, de uno personalmente como actor, yo como actor, ¿no? Cada quien tiene su propia técnica y su propia manera, se le hace más fácil, pero esa es mi manera de trabajar mi personaje. Soy un enfermo maniático de leérmelo todos los días, a cada instante, a cada segundo, para poder entender el universo de él, de qué está hecho, cómo tiene, qué capacidades tiene y cómo lo puede hacer. Ese es mi proceso. Eso es una cosa que quiero comentar sobre lo que dice Leonidas, que es clave para cada quien, ¿no? Porque es algo muy, muy personal. Está muy bien que tú estudies una técnica u otra, o prefieras una u otra. Pero al final del día hay que agarrar lo que te funcione. No es que yo nada más soy esta técnica, o Stanislavski, o Meissner, o quien sea. Simplemente la idea para mí, que no ha funcionado, es estudiar todas, y de todas las técnicas agarrar lo que me sirva de aquí, lo que me sirve de aquí, lo que me sirve de aquí. Y a lo mejor para una escena que me sirva esta técnica, para esta no me sirve, entonces tengo que usar esta otra técnica. Entonces es adaptarse a la situación y sacar lo mejor de uno para esa escena, ¿no? Sin importar la técnica o todo lo teórico. Al final es lo que viene de acá. Lo que pasa es que es muy amplio también, toda la base fundamental del método de Stanislavski, lo que yo entendí, aprendí de la profe, y que era demasiado amplio, y yo no podía estudiar esa técnica tan ampliamente, tenía que buscar una manera de que que fuera parte de mí, algo que saliera de mí, basado en esa base fundamental que es Stanislavski y algunos otros métodos que hay,
pero esa es con la que más me quedé y que lo que recibí durante toda mi estudio y lo que hice, eso se me quedó y ahí lo tengo y no lo puedo cambiar, pues está en mi necesidad como actor. Gracias, Leito. Gracias. John. Ok, les cuento un poco. Interesantísimo todo eso que dicen. Tengo por acá, si me escuchan de repente, tengo un pequeño bebé. Soy papá de una criaturita de 4 años, preciosísima. Entonces, si me lo escuchan por ahí, está saludando, ¿ok? Les cuento. ¿Cómo trabajo yo? Yo, gracias a, o supongo que debido a mi carrera de diseño industrial, comencé a ser muy metódico, pero a su vez como muy de una búsqueda autodidacta también, ¿no? Pero que a su vez se arraigue mucho en las ciencias. ¿Por qué digo esto? Porque me gusta como tener mucho valor científico, tal vez sea por ese lado del diseño industrial, que tiene que ver mucho con la ingeniería y analizar las cosas muy detalladamente, muy minuciosamente. Entonces yo, un día, aprendí algo sobre el cerebro triuno. No sé cuántos puedan manejar el concepto del cerebro triuno, pero el cerebro triuno dice que todos funcionamos bajo 3 características principales muy importantes, que son las que tienen que ver con las emociones, con todo el cerebro límbico, por así decirlo. Está el acto lo racional, lo lógico, el pensamiento lógico, y por otro lado está lo reptílico, el cerebro reptílico, que es cómo funcionamos a nivel sensomotor, cómo es nuestro cuerpo, cómo funciona. Entonces, en base a esas 3, yo lo llamo como una metodología del cerebro triuno. Esto yo no sé si exista, la verdad soy muy sincero, esto es una cosa muy mía que yo empecé a desarrollar y he buscado muchas cosas como métodos ahora que voy metiendo en cada una de estas tres partes del cerebro. Entonces, por ejemplo, en el área racional, como primera instancia, comienzo a investigar. Por ejemplo, a mí el director me da unas características de este personaje. La dirección me da unas características conjuntamente con la dirección de actores. Me dice, bueno, mira, inicialmente, por ejemplo, este personaje habla ruso, es nacido en Rusia. Entonces comienzo racionalmente por este lado a investigar cómo son los rusos, cómo es su cultura, cómo se comunican a nivel facial, ya eso sería un poco más de la parte reptílica, pero voy como sacando características. ¿Me explico? De eso que voy observando, un método también, digamos, o parte de ese método también es ser muy observativo de lo que existe como antecedente para esta área racional. Entonces, en base a eso, después paso al área límbica, de las emociones, cómo siente este personaje y empiezo a investigar en base a eso lógico que ya tengo de esta persona, donde efectivamente voy a tener características psicológicas, empiezo a desarrollar cómo siente esta persona. Entonces ya yo sé que es un ruso que tiene problemas así o qué sé yo, bla, 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 bla. Entonces en base a eso, que investigué psicológicamente, empiezo a decir, bueno, psicológicamente mi especialista, un psicólogo, un especialista en esta área, me dice que suelen ser de esta manera, ¿verdad? Y se sienten así o así, así, asado. Y eso lo empiezo entonces a colocar en mi área de cerebro límbico de las emociones. Posterior a ello, paso al área de reptílico, que es cómo se movería esta persona, si se va a estar encorvado según estas características que ya tengo previas de antecedente en estudio, si va a estar un poco más encorvado, si tal vez eso sufrió en su pasado, también con mucho lo que habla Jesús de su pasado, de su infancia, algún tipo de maltrato con sus padres o en cualquier circunstancia, y tal vez tenga un maltrato físico en un ojo, qué sé yo. Estoy poniendo ejemplos, sencillamente, ¿no? O de repente camina un poco más respingado, qué sé yo. Pero, es decir, no es que nace de una cosa que yo sencillamente me quiero inventar, porque sí, sino que todo está basado en psicología, de lo que yo investigo previamente, y obviamente me apoyo mucho en lo que me dicen mis directores de casting y mi dirección general. También pasa mucho que, por ejemplo, en el caso de Leonidas Urbina, que hemos sido amigos de toda la vida, siempre nos estamos diciendo cosas para apoyarnos, que es un feedback que es muy importante, que en el caso de infección lo vivimos también mucho con Jesús Guevara, con Magdiel también, que fue muy interesante todo lo que creamos en conjunto para entender cómo es cada personaje.
En el caso del ruso, algo muy chévere que me ha pasado es que en el proceso que tenía como actor, me ha tocado interpretar personajes españoles, colombianos, cubanos, con acentos, digamos, hispanos, pero acentos de otros países. También me había tocado hacer algo como si fuera un inglés, por ejemplo, pero nunca algo tan complicado como un ruso. Y entonces, en este caso, me tocó ver muchas películas, mucho bagaje a nivel sonoro, por ejemplo, para poder pronunciar correctamente lo que la profesora Irina me enviaba en sus notas, porque fue un proceso súper arduo de 3 meses con la profesora Irina para poder llegar a saber cuál era el acento correcto y cómo era la intención. O sea, es decir, son muchas características que hay que estar, de hecho, continuamente. Yo soy una persona muy apasionada, como Leonidas lo menciona, y estoy todo el día. Por lo menos en el caso del ruso, yo me acuerdo que estaba en la oficina trabajando y estaba diseñando algo en 3D, qué sé yo, y siempre estaba repitiendo el texto mientras iba trabajando, y mis compañeros al lado de la oficina se quedaban mirándome como, ¿y este panel? Entonces yo estaba siempre como, y tú vi esta estuca. Poseído. Y exacto, amigo, ¿qué te pasa? Era comiquísimo. Y No, claro, entonces me tocaba también explicarles porque el tiempo es oro, y estoy ocupado en una cosa, pero si puedo practicar el acento que tengo que hacer y aprender este diálogo que es complicado, además, no es una cosa que, sabes, que yo no hablo ruso, es complicado. Entonces tenía que estar dándole continuamente, es una de las cosas que más recuerdo de todo este proceso para la película Infección. Y posterior a ello, por lo menos en el caso físico, fue muy interesante trabajar también con Gabriel Torres Morandi, gracias a todo ese trabajo background físico que tuve con Gabriel Morandi en teatro físico, con la Andróginos, me ayudó mucho para poder gesticular y tener como cada músculo y cada detalle de mi cuerpo pendiente y activo para reaccionar con lo que está sucediendo en la escena. Como dice Jesús, cada escena tiene un objetivo y cada uno de nosotros también tenemos un objetivo que cumplir o que lograr o que conseguir. Entonces es parte de un proceso también que a veces hasta uno en escena se da cuenta de cosas que están pasando ahí, y te toca a veces hasta hacer un cambio abrupto de lo que ya tenías hasta un poco planificado para adaptarlo un poco porque no lo había entendido tal vez. Y eso pasa cuando uno ya está tan lleno de cosas en la cabeza en el mismo proceso de la búsqueda, ¿no? Pero sí es ventajoso, gracias a Dios, tener siempre, por ejemplo en este caso, a la profesora Irina, que siempre nos guió de una manera súper correcta, y Flavio también siempre tuvo muy claro lo que quería ver en su película. Entonces, bueno, eso es el resumen. Si alguien quiere preguntarme algo, con gustosamente estoy atento para responder. Gracias, John. Justo quiero arrancar una pregunta que tú tocaste un poco al final de tu intervención. El compañero. Siento que en esta película el tridente que lleva la mayor parte, que están siempre juntos, o la mayor parte del tiempo juntos, que son Adam, Johnny y Luis, Leónidas, Rubén y Magdiel, que se ven muy compenetrados. Y como decía Stanislavski, el partener es la varita mágica de cada intérprete. Es su salvación. La entrega y la confianza es en el compañero, le da verosimilitud al personaje propio, lo ubica aquí y ahora. Entonces, me gustaría saber cómo trabajaron ustedes, sobre todo ese tridente de Adam, Johnny y Luis, para la compenetración de los tres. ¿Cómo se apoyaron uno en el otro? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que fue así como un clic de panas que no nos conocíamos, pero bueno, más que todo con Rubén, ¿no? Porque yo a Magdiel lo conozco hace mucho tiempo, pero así Flavio hizo eso, pues que nos fuimos todos en la camioneta, de ahí empezamos a hablar y nos quedamos, vivíamos casi que cerquita, estábamos en las habitaciones, aún así, a la puerta, y la puerta estaba allá y siempre juntos.
y yo creo que eso nos hizo compenetrar bastante. Bastante. Porque fue una necesidad que también lo buscamos, ¿no? Porque teníamos que interactuar mucho juntos. Por lo menos a mí me pasó algo contrario en una película que hice que se llama El Deseo, donde MacDiel estaba, yo iba a dormir en la misma habitación con MacDiel en una litera, y yo le dije, no, yo no quiero ver a este pan así, háganme el favor y me ponen para otro lado porque no me interesaba. Pero en esta fue una cosa que cuando MacDiel hizo la última escena se nos dolió, ¿no? O sea, Sí. tuvimos que inventarnos algo ahí con Flavio, le dijimos a Y Flavio, que no, miren que no lo matemos, no lo matemos. Nos lo llevamos para la casa, porque no queríamos, había una conexión muy, muy increíble entre los tres, Sí. ¿sabes? ¿No? En el equipo, todo también, había una relación muy bonita, y nos dolió de verdad cuando este pana lo agarraron, y le pasó lo que le pasó, que no puedo decir si no han visto la película. Y me pareció genial, y yo creo que eso se hizo naturalmente. Es algo que uno tiene como actor, uno lo tiene como en instinto de que uno ya sabe con quién tiene que relacionarse lo suficiente por la escena. Si yo por lo menos tengo una escena con Rubén que no me interesa, que conozcamos, pues tenía que ser un poquito retirado con él, ¿no? Que bueno que no pasó Menos eso, mal. porque si no, Qué aburrido, hubiese sido muy aburrido, pero fue una conexión muy bien. Éramos vecinos en realidad, como en la película, ¿no? Y bueno, MacDiel no era tan vecino porque siempre llegaba de vez en cuando, entonces se parecía al personaje también, ¿sabes? Se hizo amigo de nosotros, más, como en la película, igual, pues. Fue una experiencia muy bonita. No sé cómo lo vivió Rubén. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, la conexión fue inmediata cuando nos sentamos a conversar, Leo, yo, Magdiel. Desde los primeros ensayos fue como un clic. Somos como la misma persona, pero, no sé, diferentes niveles, diferentes cosas, y como que entendemos lo mismo y tenemos la misma pasión por el trabajo, ¿no? Entonces, y por los proyectos que queremos hacer siempre. Eso yo creo que es algo importante para que un proyecto fluya y sea exitoso, ¿no? Que todo el mundo esté con el 100% y con las ganas de que el proyecto en sí salga genial, no que mi trabajo salga genial, sino yo vi en Leo, yo vi en Magdiel, yo vi en Flavio, en John, esas ganas de como que, ok, ¿cómo hacemos para que esta escena sea, llevarla más arriba, para hacerlo mejor? No para que mi trabajo resalte más o que yo sea la estrella, sino para que todos en conjunto hagamos algo que a la gente le interese. Que esa es la idea. O sea, yo creo que este es un proceso creativo y muy bonito artísticamente hablando, donde la gente a veces le cuesta, pero tiene que bajar los egos y los deseos personales para un deseo en común junto, ¿no? Y cuando sientes esas mismas ganas y esa misma intención de tus compañeros actores, pues es muy, muy bonito. Hay en proyectos como este, afortunados que nos toca, como dice Leo, esta relación de amigos y se pudo crear. También nos ayudó mucho que cuando filmamos, bueno, estamos en una burbuja de seguridad por las razones del país, de seguridad del país, y siempre estábamos como que enclaustrados o en un hotel o en una casa, siempre estábamos juntos, y eso, bueno, nos ayudó mucho a desarrollar mucho más esta relación y esta hermandad entre los tres, que obviamente se ve en pantalla. Pensar, y es algo que... Bueno, no, yo quería decir algo, repito, Flavio. Discúlpame, no, que también nos ayudó mucho el ensayo que tuvimos, ¿no? Que hicimos, Flavio, que era importante de las escenas claves para poder entender un poco la planimetría, ¿no? Uno como actor también, tal vez no me lo dijeron, pero uno también como actor tiene que tener esa conciencia de planimetría, de cómo va a ser la escena, de cómo te vas a mover, porque, no sé, puede ser compleja por X circunstancias, ¿no? Y entonces, yo creo que en el ensayo también, que no fueron tantos, pero que siempre estuvimos constantemente ahí hablando, pero eso me ayudó mucho. El entrenamiento físico juntos, entre los tres entrenamos juntos físicamente, hacíamos jiu-jitsu todas las mañanas, como que eso nos ayudó. Yo me preguntaba eso, ¿para qué esto? Y de verdad que nos funcionó mucho, porque si no, no hubiésemos podido caminar al otro día, ¿sabes? El entrenamiento físico nos ayudó bastante a que nosotros pudiéramos estar activos, que nuestros músculos estuvieran acostumbrados a correr, a pelear, ¿sabe? Uno cuando se pone tenso, el cuerpo también completamente lo hace. Entonces aquí en este momento hacíamos un calentamiento, hacíamos todo un proceso, que eso nos ayudó bastante a ser más fluidos en escena. Afortunados fuimos que tuvimos un director como Flavio también, que nos puso juntos a entrenar juntos, a viajar juntos, él sabía lo que estaba haciendo.
En ese sentido, porque me ha tocado Sí. trabajar con directores y trabajar con actores también, que no les interesa, así sean hermanos en la película, no les interesa esa interacción fuera de cámara. Entonces ahí también tiene la labor del actor de uno decir, mira, ok, no tengo esta persona para trabajar con él, entonces yo me tengo que crear simplemente, ese es mi proceso, no sé los demás, cuando me toca hacer esa relación personal, una persona quiere tener una relación personal conmigo, como suerte me tocó con Leonidas, simplemente es verlo y imaginarse todas esas situaciones con esa persona, constantemente. Que me pasó, por ejemplo, con mi esposa en la película, Blanca, con Joanna Juliet, que yo no tuve mucho tiempo de interactuar con ella, pero simplemente los momentos que yo la tenía enfrente, ella me decía, pero ¿qué tanto me miras? Yo simplemente me sentaba enfrente de ella y la empezaba a mirar y imaginarme nuestra vida juntos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué nos enamoramos? Y sin que ella supiese nada, sin que ella se enterara de lo que estaba pasando. Entonces después yo le cuento todo lo que yo creé y me dice, ¡wow! Se emociona y brinca a esa conexión. Digo, uno tiene que a veces también que forzar esas conexiones que no se dan necesariamente en un set. Sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio, son producciones muy grandes, es algo muy, muy frío a veces. Que no era nuestro caso. Que no era nuestro caso. No, yo creo que, como decía mi tocayo, Stanislavski, porque yo también me llamo Constantín, él decía que no se logra nada gratis sin esfuerzo, ¿no? Entonces, yo pienso que el esfuerzo de un actor es ensayar, ensayar hasta morir. Y el director está ahí para empujar un rato. En mi caso, yo tengo que admitir que el trabajo de producir una ópera prima de la manera que la hicimos y de dirigirla al mismo tiempo, me forzó a delegar muchas decisiones en espontaneidad de los actores también, los que sabía yo que eran actores. Yo estaba hablando con un amigo ayer, un pana mío que se dedica a la postproducción, es buenísimo, y él me estaba diciendo, hay dos tipos de directores, ¿no? Sería bueno que cuando uno empieza una película, el director lo sometan a un test, pero solamente bueno, eso nunca va a pasar, pero sería bueno para saber qué tipo de director es. Y que el test sea una especie de estos test psicológicos donde hay un laberinto, ¿no? Y que sea dos tipos de conclusiones, A, B o A, B, C, D. Cuando un director es A, B, A, B, A, B, A, B, ese director, corran, no sirve. Pero lo que yo me consideraba era que yo decía, muchachos, A, B, C, sigan ustedes, no puedo. O sea, y era así que literal, y esa camaradería que hubo en la producción, porque la producción fue una producción espontánea, independiente, con unas dificultades muy locas, que a mí no me gusta nunca mezclar una cosa con la otra, pero me parece muy raro que en las producciones independientes la gente separe el entorno y el contexto de la producción con la historia y los personajes actuando de la manera que actuaron. Porque yo creo que ayuda que ellos tres se hayan quedado en un hotel de mala muerte, en un motel así de paso de carretera, que hayan compartido todos los días y que hayan estado en Cagua, en el pueblo donde filmamos todo, que de algún lado yo era de ahí, ellos sintieron como la esencia de cómo se me ocurrió la historia, yo les contaba un poquito sobre todo el ambiente y el universo de infección y lo que se llama como una especie como de mapa mental, y yo era muy creyente de eso, en ese aspecto místico de crearle a la gente el contexto en el que está entrando, ¿no? Tú vas a interpretar esto en esta situación, pero estamos en este contexto que está creando una foto de una foto. Me puse muy técnico, pero en realidad el cine es la foto de una foto, ¿no? Entonces no es hacer una foto de la realidad, sino es hacer una foto de una foto. Que me encanta ese término y me encanta el hecho de que los actores digan, bueno, va, en el ensayo, venga, me cuestionen. ¿Por qué estoy haciendo esto? Si yo hice tal cosa y yo, bueno, porque esto puede que esté pasando porque lo anterior sucedió así, etc.
Yo soy fastidioso también. No, es que, a ver, Yo era muy una de las fastidioso. cosas, me acuerdo una de las cosas que Leo se molestó conmigo, molesto, así, molesto, que se puso bravo, pero bueno, es normal, todos nos molestamos siempre. Es A mí, ahí, pues, ahí. a mí me gusta pelear, porque de las peleas es que sale algo bueno. Claro. En el sentido de que Leo me dijo, yo quiero ir construyendo un arma y quiero matar a alguien en la última escena, así, con una flecha. Y yo, Leo, no. Mira, estamos en una Venezuela, el contexto de la historia es que en Venezuela está todo destruido y tú tienes mucho miedo porque hay muchos factores, aparte de los infectados, que te tienen en una constante sumisión de estrés y de muchas otras emociones negativas, ¿no? Entonces, no creo que tengas un momento de calma como para ponerte a crear y a gestionar una defensa, ¿sabes? Simplemente Yo hice corre, el o arma y sea, todo, pero no funcionaba. Yo entendí eso de lo que me dijo Flavio, porque ahí me di cuenta que mi personaje no era un héroe luchador contra zombies, sino era un humano normal que tenía miedo, que perdió a ¿sabes? Perdió a alguien muy valioso y eso lo hizo, eso lo entendí de esa manera después, ¿no? Y claro. de verdad tenía razón. Por eso es que yo me siento atraído a estos personajes, estos tipos que están en su peor momento, súper Claro. destruidos, y me encanta las historias que empiezan donde el tipo está abajo así contra la cuerda y que quizás, y tú esperas que se va a mejorar. Y en cierto modo pasa por un montón de cosas y no se mejora, sigue teniendo como ese pesar y esa locura y al final te queda como una sensación agridulce rara de que como es la vida en realidad. Y también parte de lo que yo quería ejemplificar también era este rollo del héroe latinoamericano que lo tenemos súper mal conceptualizado, que principalmente uno como espectador, uno quiere que la persona que está viendo la pantalla sea el héroe, pero está en Venezuela y es un peo, ¿no? Entonces como que él no va a actuar diferente a cualquier otra persona que tú hayas visto, eso no, porque ahí se va a salir de una realidad y de un contexto que es Claro, nuestra cultura, ¿no? Pero al final tú sabes que esa persona es muy valiosa y los actores lo sabían. Entonces, hablar de la inteligencia, usar la referencia. Ustedes son unos Ferrari haciendo de taxi en el centro de Mérida, ¿no? Un Ferrari viejo haciendo de taxi y tú dices, coño, el potencial que tiene este personaje es increíble y este pana, ¡ay, lo quiero sacudir! Y eso básicamente se mantuvo y hubo sus momentos donde sí el personaje reaccionaba, volvía y se retraía, volvía y se retraía, y la situación se lo comía, ¿no? Por eso se llama infección, porque era como algo que va más allá de todo, sino que ellos eran parte de una gota en el mar de caos que había, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó muchísimo a que los actores desarrollaran todos estos pequeños detalles, porque, pues repito, yo pienso que la historia tiene un contexto, el actor tiene otro contexto, y la película de por sí, la obra en conjunto tiene un contexto cuando se realiza, y todo eso se mezcla muy loco y da lo que se creó en Infección, que es como una muestra a una realidad muy rara dentro de la fantasía. Y claro. se logró perfecto porque nadie nunca dijo, wow, no me creí lo de los infectados, o no me creí lo de que ellos hacían tal cosa y tal. Todas las hazañas de acción que hicimos entre nosotros, en conjunto con él, o sea, literal era una película de contribución total. Leo me decía, yo lo puedo agarrar así y le jalo el pelo y hacemos esto y lo tiro para allá y cierro la puerta. Y Rubén me decía, bueno, y hacemos así y tal. Lo de la escena de MacDiel al final, cuando sale tirado en el piso infectado,
me la propusieron ellos. Yo no sé quién se la inventó. ¿Fue Magdiel? ¿O como ustedes tres ahí hablando? Yo creo que sí, sí, ahí mismo. Y que no lo matemos, vamos a sacarlo de zombie otra vez, otra vez. Yo dije, sí. Debería llegar aquí a arrastrar. Perfecto, maravilloso, me encanta. Y esa parte, esa colaboración, eso es lo que, yo creo que eso es lo que espera cualquier director. Porque tú llegas hasta un punto, ¿no? Ya, bueno, ya luego reescribes el guión de nuevo o lo sigues. La película nunca se termina hasta que la abandonas y dices, ya, hijo, vete a caminar, ya no te aguanto más aquí en la casa. Entonces, así son las películas también. Y bueno, eso fue lo que pasó con Infección. El contexto del lugar yo creo que ayudó mucho a la actuación. Claro, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Ya el tiempo se nos está acabando. Tenemos que pasar a las preguntas y yo todavía me quedé con la mitad de las preguntas que tenía para ustedes. Oh, wow. Habrá que hacer otro. Sí, habrá que hacer otro. Y la primera pregunta es súper interesante. Y tiene que ver un poco con lo que ya había tocado Flavio, que él es especialista en postproducción, en los efectos especiales y cómo se trabajaron esos efectos en los momentos del rodaje. O sea, como esas escenas que no se veían, como esos elementos que eran imaginarios en el rodaje y que tenían que aparecer en postproducción, cómo los trabajaban y cómo se los explicaba Flavio y cómo los trabajaban ustedes. Bueno, yo creo que bueno, a mí me pasó de que el helicóptero fue el único que no vi, güey, porque lo demás estaba ahí, ¿no? Todo claro, es lo que iba a decir. El avión tampoco. Está, pero a escala menor. Está, pero a escala menor. O sea, lo que me encanta a mí es hacer que los efectos mejoren la escena, pero que no sean solo un solo día de pantalla verde, donde el helicóptero está atrás. De resto, todo estaba bastante ambientado. Por eso nunca vi el helicóptero, estaba detrás de la pantalla verde. Exacto. Leo, te tenías que asomar atrás. Salía por atrás de la pantalla. Mira, no, de hecho los efectos, en mi opinión, es más divertido y yo creo que, mira, hubo gente que participó en la película que no sabían que iban a haber tantos efectos visuales y cuando la vieron dijeron, wow, le metiste full cosas después en edición. Y yo digo, bueno, eso siempre estuvo planeado, pero la gente, no, o sea, como decían, también es que, bueno, mira, era una ópera prima y cuando yo le decía a la gente todo lo que iba a hacer, la gente se iba por dos caminos, o sea, este está loco o si de verdad sabe hacerlo, ¿no? Y es normal, y yo no, o sea, yo no me encajaba ahí en tratar de explicar y tal, yo era muy a lo que necesitaba, entonces yo simplemente les decía a ellos, corran muchachos, que vienen unos zombies ahí, y yo ponía a 2 personas atrás corriendo, y yo filmaba el cuadro porque sabía que iba a poner a 15 que eran 3D. Y eso sucedió mucho y no era necesario explayarme en eso, aparte porque siempre era todo súper difícil, siempre estábamos en un presupuesto muy apretado, etcétera. Pero generalmente las balas de salva, yo usé balas de salva, a pesar de que no son para nada necesarias. Creo que a nivel de acting es muy diferente cuando un actor dispara una bala de salva que cuando hace ¿sabes? Que echa la cabeza para atrás. que los extras incluso hay un plano que tengo que eso lo guardé, no lo voy a usar porque sería malo para ese extra que estuvo ahí, pero tengo un extra ahí haciendo los sonidos en la grabación. Claro, que uno lo hace por instinto, güey. Como uno jugaba de niño, ¿sabes? Entonces yo creo que lo mejor que hay es la respuesta es combinar lo que está en el set con los efectos visuales e incluir a los actores en el proceso, decirle, mira, aquí vamos a poner un avión, entonces generalmente grabábamos al lado de un barrio muy feo y yo decía, imagínense que un avión ahí destruyó los ranchos. Entonces tú les das esa referencia y ellos pueden visualizar el desastre, ¿no? Wow.
esa es la escena del avión, pero en el avión eran 2 guacales, o creo que 2 petaninas. Sí, pusimos petaninas y la camioneta pasó por el medio. Y después pusimos todo el avión con vías y tal. Pero así es más que todo. Involucramos a los actores. Bueno, por aquí hay una preguntita para Flavio, que cómo fue el proceso de selección del casting de la película. Si fue un casting abierto o ya tenías una preselección de los actores, más o menos cómo fue ese proceso. No, bueno, nosotros no tuvimos a 2 personas, porque la película fue hecha de una forma muy independiente, en el sentido de, en Maracay no hay castineras y no hay nada de eso. Entonces, al principio, la idea principal era que queríamos utilizar actores regionales, solo que me iba a llevar más trabajo llevar un actor de teatro a hacer el trabajo que hizo Rubén o que hizo Leo, sabes, que en realidad tienen el oficio de actuación. Y era demasiada carga para la producción, porque la producción era muy fuerte. Era demasiada carga para un no actor o una persona que no tuviera la experiencia. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a poner a los top principales actores y todos los demás así desconocidos. Hicimos un casting general. Claro, cuando haces un casting general, suponte que haces un casting general en Santa Elena de Guairén, van a llegar 300 personas que dicen que son actores, pero lo que son es personas que tienen el entusiasmo para actuar y en realidad no son actores. Y muchos se molestaban cuando yo les decía, no, bueno, tú estás actuando, pero tú no eres actor, estás comenzando a entender más o menos cuál es el oficio de un actor, y eso es un golpe fuerte en el ego, es difícil, pero es un proceso que hay que aprender, porque es como que si yo me hubiese considerado un director de cine consagrado con mi primer cortometraje que hice a los 17 años con unos amigos en Cagua, así, ¿no? Sí, es un inicio de mi carrera, está ahí la esencia, empiezan a hacer el oficio, se aprende, pero lo que es la actuación, lo que hace Leo, John, lo que hace Rubén, Magdiel, eso es un oficio que se trabaja y se estudia durante años, y se perfecciona por, aparte, hay un factor Durante toda la vida. Nunca se toda la para, vida. exacto. Y hay un factor psicológico también para ser actor. Tienes que ser una persona extremadamente terca porque te van a rechazar toda tu vida. O sea, es una vaina muy fuerte. Y yo los admiro mucho porque ellos viven completamente, creo que todo el mundo les dice que no en su cara. La gente dice, ay, wow, qué buen actor, qué exitoso. Y dicen, y no saben cuántos castings hizo antes de eso. Sí, sí, Y dicen, y se me acercó un tipo en el casting y me dijo, mira, me estás rechazando, pero tú no sabes que Harrison Ford era carpintero y lo descubrieron en el set, así y tal. Y yo le dije, amigo, yo no soy George Lucas y tú no eres Harrison Ford, muchas gracias. Y no se lo tomó bien. Pero el punto es que hay una mala concepción del trabajo de actor, porque, y sobre todo lo que está pasando con las redes, que todo el mundo se graba haciendo videos y da risa, pero el trabajo de actuación es muy complejo. Entonces, para hacer la historia corta, hicimos un casting general. Asistieron mucha gente que había actuado en teatro, sí, eran actores de teatro, algunos habían actuado en otras cosas y otros eran personas que simplemente dijeron, yo soy actor, pero nunca habían actuado. Y esas personas cumplieron roles importantes en la película. Y, por ejemplo, Dani Vázquez, que es el rarito, es el tipo que viene con la panza afuera así, el niño envejecido, ¿no? Que viene con la mamá en una camioneta de caníbales que se comen a la gente y tal. Ese tipo, él sí es actor de Maracay de toda la vida, el teatro de Maracay, pero nunca había actuado en cine. Entonces, es un actor de teatro. Había que llevarlo al cine. Y eso se logró, fue con muchos ensayos y con muchos nervios de su parte, porque él en el set estaba petrificado. Y yo le dije, perfecto, quédate así nervioso, porque no te quiero sobreactuando, no te quiero levantando la voz, no te quiero declamando el texto, quédate, más estés asustado ahí y estés sudando, más me sirve. O sea, no, también saber utilizar todas estas cosas, como cuando Bresson, es una de las cosas que más me gusta del cine de Bresson, que utilizaban los actores, pero les daba como
como técnicas para que ellos reemplazaran la acción ante la cámara, ¿no? Y no eran actores, sino que decía, tú le vas a dar una noticia fuerte a tu esposa, yo siempre digo este ejemplo, y le ponía unas monedas en el bolsillo. Y antes que digas el texto, cuenta las monedas. Entonces él entraba y contaba las monedas y involuntariamente movía los ojos como que si hubiese estado pensando antes de decir algo. Pero hay que ser un genio para desglosar toda esa visualización de la emoción, ¿no? Y eso es el verdadero trabajo de un actor. El trabajo de un director es no usar no actores, es muy complicado. No, mentira. Es mucho más fácil usar actores de verdad, pero usar no actores también tiene sus sorpresas maravillosas, como pasó en la infección con algunas personas que yo decía, ay, qué bien lo hizo, porque yo venía preparado a repetir la toma como 15 veces y a la primera quedaba yo, ay, buenísimo, corte, se imprime, vámonos. Y era, así pasó con mucha gente. Entonces, en infección, una mezcla de los dos mundos. Súper interesante. Sí, eso espero que haya respondido tu pregunta. Aquí hay otra pregunta para la profe Irina, que dice, me llama la atención lo que señalan los actores sobre esa combinación de procesos. Entonces pregunta, ¿qué tanta flexibilidad tiene este profe al trabajar con los actores y su propio proceso de formación? ¿Qué tan estricto es esa parte? Yo exijo lo necesario, el mínimo necesario, y trato de adaptarme a la metodología de trabajo, sobre todo si se trata de los actores protagónicos o con los que voy a llevar mucho tiempo trabajando. Me abro y busco el proceso de trabajo que sea no dependiendo de en lo que yo fui formada, sino dependiendo de lo que pide el trabajo. O sea, si el trabajo necesita que seamos más grotowskianos, que seamos más de Meyerhold, exploro ejercicios de Meyerhold con los actores, los mando más a los físicos si lo ameritan los personajes y la película, pero creo que la rigidez nunca ayuda en ningún proceso. Encerrarse en algo no ayuda, o sea, necesitamos abrirnos tanto los actores como los coaches para que el proceso pueda fluir. Yo creo que quiero responder. Hay que ser como la profe Irina, ¿ves? Yo quiero intervenir un momentito, me perdona, Ana María. Adelante. O sea, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? No, pero el punto es que bueno, dice... recuerden igual que mañana, Flavio, tenemos otra conversación contigo, digamos, ya en la parte de dirección. Que no sueltes todas tus fichas. Así que no abusen. Bueno, chao muchachos. Hasta... Acaparando, Flavio, acaparando. No, hay una pregunta aquí que quiero aclarar porque es importante para mí aclarar este tipo de cosas que se puede haber tomado malinterpretación. No hay héroes en Venezuela, puso alguien, no entendí. José Rivas. Voy a responder eso y voy a ser precisamente claro. No hay héroes. Héroes en Venezuela. Yo en lo que me basé fue en el arquetipo de héroes de Joseph Campbell, que pasa por un periodo, un círculo de dificultades en la cual él se convierte en el típico héroe que estamos acostumbrados a ver. Pero imaginé ese arquetipo de héroe en una dictadura en un país sudamericano, aplastado por la dictadura y por una situación que lo sobrepasa. ¿Cómo funcionaría ese héroe y cómo cruzaría ese camino? ¿No? Entonces, al final, el tipo se tuvo que ir del país y el otro se quedó y otros tuvieron que emigrar y no sé qué y tal. Entonces, no es que no hay héroes, sino que yo creé, junto a Rubén, un héroe bastante particular en un contexto en el que me referí que era muy único. En eso me refería, pero claro que hay héroes en Venezuela. Hay un super
superhéroe. Hay una persona que se hace el héroe por su trayectoria, pero no lo ves como uy, este es el man, este es el superhéroe. Es importante entender que el arquetipo del héroe en la dramaturgia es una persona que obtiene algo luego de un sacrificio, que pasa por un proceso complicado y da un giro a través de ciertos de dificultades y obstáculos y sale con lo que se es considerado como el elixir y vuelve a su tierra para utilizar esto y es glorificado como un héroe, pero esto puede ser en muchísimos niveles. Esto le puede pasar a una mujer que pasa por un proceso de independización bajo un esposo que la maltrate y ella se divorcie y logre su mejor estima y su independencia. Ella se convertiría en una heroína, o cuando en Kill Bill la tipa mata a Bill porque pasa por un proceso de venganza, que es una de las leyes del drama más grande que hay. Entonces, a eso me refería. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta de Jan Ferrini, que tiene la manito levantada. Jan, ¿puedes conectar tu micrófono? Hola. Sí. Bueno, primero que todo, saludos a todos. Un placer a la profesora Irina. Nunca he visto clases de ellas, pero siempre he escuchado mucho acerca de su técnica y de su maestría. Yo lo que quería hablar era un poco sobre lo que comentaba Leonidas, para cada que me hizo mucha conexión, porque en mi proceso yo también le creo una historia al personaje y yo utilizo más la memoria emotiva para el personaje, o la que le crea al personaje, que la mía propia, como decía Rubén, que Rubén, por ejemplo, utiliza situaciones familiares o personas cercanas a él para darle esta memoria emotiva al personaje cuando lo necesite y llegar a ello. Por algo me conecto mucho con Leónidas, porque pues precisamente es ir a esa historia que tú creas, es lo que más me funciona a mí. Pero es que yo creo que también hablar de esto es como hablar en psicología y no hablar de Freud. Es decir, todos hablamos de Stanislavski porque de ahí es donde viene, pero al final también a la conclusión a la que llegaron todos es que uno agarra lo que uno le sirve de cada cosa, ¿no? Hacer una pregunta para alguien, pero elucubrar al respecto. No, pero yo digo que, bueno, a mí al menos al principio, yo así como es, pues, como se dice, como se piensa, siempre han hablado en el método Stanislavski que uno tiene que trabajar con la memoria emotiva porque uno tiene como recuerdos y cosas guardadas en la memoria, pero yo ya después me puse a pensar y dije, no, yo tengo que, uno como actor, la experiencia lo hace más como más sensorial, lo hace más emocional, no sé, eso lo va guardando uno, pero a mí personalmente no me funcionó en el sentido de que me podía causar, ¿sabes? Te podría tener problemas emocionales, pues, si me tocara un personaje muy fuerte. Entonces yo lo decidí, así mismo yo lo decidí, de que mis monólogos, mis pensamientos, mis recuerdos iban basados en la biografía del personaje, que es para mí lógico, ¿no? Desde mi punto de vista, de lo que yo puedo percibir. Pero uno siempre tiene que comenzar con sus propias emociones para poder entender qué es lo que estás buscando y para qué y cómo va. Eso es muy importante, pero ya es una cuestión mía personal, ¿no? Pero es interesante eso, hablar sobre esto es muy interesante. Muy interesante. Para mí siempre es la imaginación lo que reina, porque obviamente estás trabajando en un mundo imaginativo, pero al momento de que tú tengas una situación muy cruda en una escena, así sea un mundo de zombies o en el espacio, donde sea, sigue siendo humano, es lo que quiere el espectador, una interacción humana. Entonces, para mí, para hacer esa interacción lo más real posible, no necesariamente, a veces no me funciona simplemente la imaginación, sino me tengo que llegar, ok, ¿qué pasa si este capitán que me está hablando es mi papá y me está diciendo, en vez de que tengo que explotar esta nave, tengo que ir a sacar la basura, que yo odiaba cuando era chiquito? Entonces, mezclas las dos, la imaginación y la realidad, y no pongo algo que en verdad me pasó a mí con mi papá, por ejemplo, no, que él me hizo esto cuando yo era, no. Es como, ¿qué pasaría si él me hace eso a mí? Porque eso me va a crear en mí una reacción distinta, porque lo está haciendo mi papá, no lo está haciendo un extraño. Entonces, esa reacción es mucho más pesada. Por eso, esa mezcla en fantasía y realidad, yo creo que para mí es lo que me funciona. O sea, depende de la situación.
Claro, es que Claro. para nada la critico, para nada. De hecho, en efecto es eso, es como crear una mezcla entre lo que creamos para el personaje, la historia ficticia del personaje y lo que mezclamos con nuestras propias Exacto. vivencias. Que, vamos, todo el mundo se puede imaginar en escenarios que no necesariamente son reales. Creo que de eso se trata. Bueno, por lo menos yo tuve Gracias. una escena, A ti. gracias a ti. Yo tuve una escena que no, ¿sabes? Que no te lleva a la emoción porque quedó de última, que fue la escena cuando discutimos Rubén y yo, y llamar a la profe Irina, o sea, yo llamé a la profe para escucharla nada más. Eso me daba una sensación, porque, bueno, la profe como mi directora, mi maestra de interpretación, ella sabía en realidad cómo buscar la manera de que mi sensación o mi emoción vaya a lo que quería, pues. Entonces yo la llamé ese día, me acuerdo mucho que era tarde, no recuerdo, y le dije, profe, necesito que me diga, que me ayude aquí con esta escena y tal, y la profe nada más dijo, hola, y ¡pah! De una vez, gracias, club, y cerré. O sea, una sensación que yo tenía ahí, pues, que necesitaba, pues, porque ya estábamos desgastados, era tarde, y yo no podía, ya estaba muy cansado, pero eso me ayudó bastante, pues. ¿Y se enfermaron con qué? Y se enfermaron con qué, Después de ahí la proferina te bloqueó en el teléfono para que no la molestara a la 1 de la mañana cuando estuvieras en el set trabajando. No, mentira. Lo único que necesitaba era que la profe dijera, hola, leíto, y ya. Y que me despertaste. Bueno, es que uno tiene Profe, como sus amuletos, ¿no? yo quiero hacer una pregunta, profe. Cuando usted viene, ¿qué sucede cuando usted se encuentra a un estudiante que viene de otro método completamente diferente a la que usted está acostumbrado a manejar? ¿Usted lo trae a su método o cómo funciona allí? Porque, por ejemplo, está el de Estela, está etcétera, y sí, bueno, pueden decir, todos salieron de Stanislavski, pero ¿cómo maneja usted a los actores en ese proceso? Y otra pregunta muy importante, profe, ¿cómo maneja usted los actores que vienen a usted y usted presiente que lo que quieren es famoso y no quieren ser actores? No, esos no vienen a mí. Es verdad, me consta. No, esos van al lado. A mí vienen los que quieren trabajar. Sí. Muy bien. Y el método, mira, las raíces son las mismas. Y cuando yo veo la diferencia en la metodología, voy a la raíz, voy a la esencia. Y trato de conseguir lo que une y no lo que separa. O sea, porque las raíces son las mismas, porque realmente lo de Stanislavski no es un método, es un sistema. O sea, es un sistema porque él elaboró un sistema de todos los elementos que se tienen que estudiar para construir un personaje. Y también elaboró un método, cómo llegar a dominar esos elementos que necesitamos para construir un personaje. Y todos aceptaron el sistema, o sea, todos aceptan el sistema de Stanislavski. Lo que pasa es que hay muchos maestros que hicieron su propio método para llegar a ese sistema. Entonces estamos hablando el mismo lenguaje, pero con distintos instrumentos. Entonces es como lograr ese dúo, y cuando tú logras el dúo, la potencia es mucho mayor y las posibilidades armónicas también son mucho mayores, ¿no? Cuando tú logras que con el mismo sistema de Stanislavski nosotros podamos unir el trabajo de Mechner y el trabajo del mismo Stanislavski, surgen cosas nuevas, más potentes. Por eso, como decías tú, o sea, a mí me gusta el debate porque el debate siempre lleva a algo mucho más fuerte y mucho más sólido.
Bueno, yo dije la pelea, pero el debate es muy, muy bonito. La profe va a formar, concha, Flavio. La profesora es una dama, por favor. Mira, que hay No, una mira. última pregunta para todos. ¿Han recibido feedback de los espectadores que ya hayan visto la película en el festival durante estos días? ¿Quién sabe? ¿A alguien le han comentado algo? Si no, no. Nada. Bueno, No. hay gente que ya la vio y ya me había dicho antes, pero ahorita no, en realidad no. Ay Dios, qué suspenso entonces. Esos comentarios siempre van llegando, ¿sabes? Desde que la película salió al ruedo, yo he tenido siempre comentarios de muchos amigos, de gente que hasta tengo rato sin conversar, que te escribe, mira, vi esto, te vi por aquí, te veías bien feo, me dijeron una vez, cuando salgo de zombie, que estoy todo maquillado y esos ojos así, con lentes de contacto, mira, pero estabas bien feo, ¿viste? Pero amistosamente. Pero ahorita como tal en el festival, seguramente va posterior al festival va a haber mucha gente que comente y que escriba por internet. Sí, porque creo que nuestras amistades cercanas ya nos dijeron todo lo que nos querían decir, y no es que seguramente escribe alguien por alguna red social, como siempre hacen, hola, vi la película, qué bien y tal, me gustó, y tú pones gracias. O a veces recibo otros comentarios más fuertes. A mí me han llegado también fuertes, pero bueno. A mí también, pero bueno. Pero a todos nos ha tocado comentar, pero también yo creo que la mayoría han sido mucho más positivos, pues, realmente. Por ejemplo, nosotros, yo creo que, o sea, a mí me interesa mucho el feedback de alguien como la profe Irina. O sea, me encanta el feedback de alguien así, porque es alguien que tiene un ojo muy particular desarrollado con los años, una experiencia inigualable. Y ese es el feedback que, por ejemplo, yo como director, y te apuesto que creo que puedo tomarme la libertad de decir que Leo y Rubén y todos ellos también esperan a alguien así, ¿no? Parte para mantenerse en este trabajo durante los años es ser selectivo con el feedback, porque depende del día que tan bien te sientas y de repente las ganas también, porque también muy buen feedback también te hace mal. Un mal feedback te hace mal, un buen feedback te hace mal. Todo depende. Claro. Bueno, yo cuando colguemos les voy a dar mi feedback porque volví a ver la película, la vi la primera vez en el Festival de Sitges y la volví a ver ahora para este debate. La volví a ver y fue otra impresión. Fue muy, muy distinto verla por segunda vez. Entonces les voy a dar al colgar, les voy a dar mi feedback. Y bueno, yo creo que nos hemos pasado ya 30 minutos de más del tiempo establecido. Fue fue un gran placer conversar con ustedes. Yo creo que 1 hora y media más daríamos más luces y llegaríamos a más detalles sobre este proceso tan interesante de construcción de los personajes, el trabajo en la primera película de zombies venezolana. Para despedirnos, hay una pregunta, una última pregunta, Ana María me va a matar. ¿Qué planes? Alguien preguntó aquí, ¿qué planes de rodajes tiene cada uno en la puerta? A pesar de la epidemia. Yo ahorita acabo de cerrar un medio de 50 páginas la semana pasada y ahorita en octubre y noviembre tengo una película aquí filmando en Los Ángeles. Bueno, yo tengo 2 proyectos ahí cocinando y otro que se está también creando por ahí. Y hay constantemente preparándome, estudiando, leyendo, entendiendo, observando, y que no hay que parar. Si uno se dedica a esta carrera, hay muchos detalles que uno no puede pasar por encima. Y bueno, aparte de esperar un
personaje, hay que seguir preparándose, estudiando, entendiendo el entorno en lo que nosotros estamos trabajando, como por ejemplo el set o la maquinaria. Uno como actor también tiene que como que enfocarse y entender ese sistema para no simplemente aprenderse un texto y decirlo. Entonces, y creo que esa es mi preparación constantemente, de ser una persona diferente, ¿sabes? Diferente, no mejor, pero sí diferente. Y ese es mi proceso. ¿Quién más por ahí? Bueno, yo me muevo en las dos áreas, de la actuación y la de diseño con la dirección creativa. Justo ahora estamos trabajando, o bueno, acabo de entregar un comercial en un estudio, me dedico a eso, nos llamamos Ether Studio, pueden buscarnos por Facebook y por Instagram, por @EtherStudio, Ether con TH, ETHER, Ether. Yo sinceramente me he dedicado ahorita actualmente más a la producción, estoy produciendo cosas audiovisuales, estoy haciendo más la dirección creativa, trabajo con varias compañías, de hecho acá en Quito y en otros países también. Hace poco acabo de grabar un comercial, estoy trabajando, es decir, acá justo en Quito, en Ecuador, donde yo estoy ahorita viviendo, no hay una gran movida cinematográfica como tal. Sí trabajé, de hecho, hace unos 4 meses con una gente que vino de Estados Unidos para grabar un cortometraje que casualmente tenía que ver con el tema Venezuela, todo el tema político que atraviesa actualmente Venezuela. Y en lista no tengo actualmente algo así preciso como tal, pero siempre están saliendo cositas a nivel de comerciales. Digamos que me estoy moviendo mucho, realmente esa es mi sinceridad, me estoy moviendo mucho en el acto de los comerciales, pero a nivel cinematográfico muy, muy poco acá. Si hay algo por ahí, chicos, invítenme, yo les llego. Igualmente. Yo voy a aprovechar este instante para invitarlos a todos a que vean El Dorado, la serie que está en YouTube. Muy buena, muy buena. Bueno, por ahí estamos participando con El Dorado también, súper emocionante. Véanla, cuéntenos qué les parece. Gracias de verdad por todo y por la invitación. Igualmente, muchas gracias en verdad por escucharnos y tolerarnos un poquito. Yo les doy las gracias a todos por pararse temprano un domingo, especialmente al pobre Rubén. Sí. Y bueno, con gusto, con mucho gusto. Y bueno, por esta conversa tan enriquecedora, cada vez que tenemos un encuentro de esto, extraño lo presencial, porque siempre saliendo de estas conversaciones salían como muchas más cosas fuera de sala. Pero bueno, agradecemos al internet que nos permitió tener estos encuentros. Agradeciendo siempre a la profe Irina por moderar este encuentro. Y bueno, los invito a todos los que no han visto Infección, que la vean. Si la quieren volver a ver, tenemos 4 días más todavía de proyección. La pueden ver a la hora que quieran. Y bueno, y el resto de las películas también, porque este año tenemos una selección bastante interesante, bien diversa, entre largometrajes de ficción y documental y cortometrajes. Entonces, bueno, y también, por favor, síganos en las redes sociales, @fest.cinevenezolano, porque todos los días estamos lanzando sorpresitas hasta el último. Hola. Hola, profe. Hola, Irina. Hola, Leonidas. Hola, Flavio. Qué placer verlos, así como de lejitos, pero por lo menos ver. Qué ricura. Me encanta cómo conversan y todas las cosas que dicen. Bienvenidos al festival. Bienvenidos al festival de Cine Venezolano. Hola, chicos, a todos. Lo que es que estoy viendo en una pantalla chiquita, entonces no puedo ver a todo el mundo. Y es domingo por la mañana y no, cierra. No hay derecho. Un abrazo, y con Karina. esta trabajadera, mano, no se puede. Entonces, los quiero a todos, que bienvenidos al festival, que sigan con nosotros, que vean largos, ficción, documental y cortometraje. Gracias. Los quiero. Gracias. Gracias, Karina. Un abrazo. Te quiero, Karina. Saludos a Yuri, a Nikki, a Jessica Sarria. Nikki desde Houston. No, es que no veo la lista, pero un beso grande, gracias por conectarse. Profe, todo lo que se hace con usted siempre funciona, o sea que felices. No, todo funciona porque los invitados son muy especiales.
Gracias. Gracias. Son especialísimos, son nuestros predilectos. Eso Sí. me toca decir en todas las conferencias. Gracias, Karina, por invitarnos. Gracias. Muchas gracias, en verdad. Ana. Un abrazo, gracias, profe, también por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. Y bueno, a todos ustedes, amigos, espero volver a verlos. A ver si hacemos una fiesta, ¿vale? Estoy Una aburrido. cervecita, vamos a estar en la esquina. Sí. A cruzar dedos de que nos veamos el próximo año en Mérida nuevamente. Vamos Hola, a hacer una amén, película. amén. Ya que estamos aquí, vamos a hacer una película. Vamos a planificar Infección 2, Flavio. Vamos a hacer la 2 y ya. Bueno, chicos. Bueno, Flavio se Un fue, dijo, abrazo, ¿no? feliz domingo a todos. Un abrazo para Chao. todos, besos. Gracias por Chao, conectar. muchachos, gracias. Gracias, equipo. Gracias. gracias, gracias, gracias. Bye, Gracias bye, por bye. invitarme.